El día de hoy vamos a hablar sobre la saturación de oxígeno, sobre el pulsioxímetro y vamos a ver qué es y cómo funciona. El pulsioxímetro de dedo de verdad va a ayudar muchísimo a lo que es la detección de la hipoxia a todos los pacientes. Bueno, esta es una prueba indolora para saber la concentración de oxígeno en la sangre. Las concentraciones podrían bajar por diferentes problemas, infecciones pulmonares, asma, algunos problemas del corazón, reacciones alérgicas, después de la anestesia. Son situaciones donde nuestra saturación podría bajar. ¿Cómo funciona este pulsioxímetro de dedo? Porque el nombre correcto es pulsioxímetro. Dejen de llamarlo oxímetro de verdad, porque si lo llaman oxímetro tienen que cambiarse de carrera. ¿Por qué se llama pulsioxímetro? Bueno, porque en realidad te mide el pulso y la oximetría. Por eso se llama pulsioxímetro, porque te mide esos dos valores. Ahora, ¿cómo funciona? Esto en ambas zonas, tanto en la parte superior como en la parte inferior, va a tener un emisor de luz infrarroja y un fotodetector. Uno va a emitir la luz infrarroja y a través de esa emisión se va a poder detectar cuál es la oxihemoglobina que hay en el cuerpo. Recordemos que la hemoglobina contiene oxígeno. Entonces, al detectar y cuantificar esa oxihemoglobina mediante el fotodetector que hay en la parte inferior, pues se hace una serie de algoritmos en este dispositivo, el cual detecta en un porcentaje qué cantidad de oxígeno hay en nuestra sangre. Esto se puede representar de dos maneras. En la máquina aparece de una sola forma como SPO2, que es la saturación de oxígeno, o también se puede colocar como SATO2, que sería exactamente lo mismo. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería que una persona debería tener para realizar esta prueba? Número uno, que las uñas no deberían estar pintadas y de preferencia que estén en buen estado. ¿A qué me refiero? Si tenemos un paciente con onicomicosis, podría ser que no detecte bien o que dé un valor falso, porque recuerden que el hongo de uña hace que la uña se torne amarillenta y se engrose, lo cual pues haría que en algún punto no haya una buena transmisión y detección de la oxihemoglobina. También tenemos que ver que el paciente siempre debe estar quieto. Si nosotros vemos que en un dedo no está dando la lectura o da una lectura incorrecta, porque yo de repente veo que alguien tiene 90% de oximetría, entonces yo diría, wow, pero si yo lo veo bien, el paciente respira bien, no tiene dificultad para respirar, tendría que cambiar de dedo. Ya sabemos entonces ahora, si es que no lee o nos da un resultado erróneo, nosotros debemos cambiar de dedo. Debemos verificar también que el dedo esté limpio. Debemos verificar que durante la medición el paciente no debe hablar, no debe moverse. Ahora, cuando es un niño hay que tener bastante cuidado de ponerlo correctamente en una buena posición, porque si el sensor no se acopla bien puede o no leerlo o también dar valores erróneos. ¿Qué debemos hacer previamente? Bueno, pues tenemos que tener limpio el dedo, como ya dije, y limpiar el sensor, es decir, limpiar la parte inferior de nuestro pulsioxímetro con un paño suave embebido en alcohol. Debemos saber que esta toma no solamente es en el dedo, si bien es cierto, este pulsioxímetro es ampliamente usado en el dedo, pero también se puede utilizar en el lóbulo de la oreja o en algún dedo del pie. ¿Cuáles son los valores normales de la oximetría? Número uno, nosotros decimos que es normal de 95% a más, es decir, desde 95% a 100% es normal. Pero ojo, no siempre están así. De repente algo que no te mencionan es que debemos saber que si una persona está en altura, es decir, en algún sitio de altura, como por ejemplo lo es en México,
como es por ejemplo algunas ciudades de Colombia, como es por ejemplo aquí en Perú, Cusco. Si estamos en altura, ya, la hemoglobina evidentemente va a bajar, haciendo que los niveles de oximetría también disminuyan. Y eso va a ser normal. Es decir, si alguien está en altura y sale una saturación de oxígeno de 91%, antes de alarmarme, tendría que ver que ese 91% seguramente corresponde a que el paciente está en altura. Segunda cosa que tendría que hacer, antes de también apresurarme con el tema de decir, no, bueno, mi paciente está bien, es que tengo que ver que mi paciente esté bien. Como dije hace un momento, podría tratarse de un error, podría tratarse de la altura, como estamos mencionando, pero si a mi paciente yo lo encuentro totalmente bien, no lo encuentro agitado, no lo encuentro que ha cambiado de coloración, no encuentro que su pulso está tremendamente elevado, pues voy a considerar que eso es normal. Contrariamente, pese a que estemos en altura, si él sale 91% o 94%, pero yo veo que mi paciente está agitado, está cambiando de coloración, está pálido, está poniéndose azul, pues eso sí va a ser un problema. Entonces, de 95% a más va a ser normal siempre y cuando yo no esté en altura. De 91% hasta 94% ya se considera hipoxia. A partir de 94 para abajo ya se considera hipoxia, y esta tiene diferentes estadios. Número 1, la hipoxia leve, que va desde 91% hasta 94%. La hipoxia moderada, que va desde 86% hasta 90%. Aquí hago hincapié que a partir de la hipoxia moderada, es decir, cuando alguien tiene saturación de oxígeno de 90% o menos, ya requiere oxígeno. Es decir, se le va a colocar su oxigenoterapia. Otra cosa que nosotros podríamos ver es que el paciente presenta dolor de tórax, disnea, taquisfigmia, que es el pulso acelerado, y por último tenemos lo que es la hipoxia severa, que es cuando el paciente tiene menos de 86% de saturación de oxígeno.